Yo soy especialista en radioterapia oncológica, trabajo en el Instituto de Radioterapia, que la directora es la doctora Zunino. También soy especialista, primero hice medicina interna y después radioterapia oncológica. Bueno, ya me pidieron que hablara de adyuvancia y neoadyuvancia en cáncer de esófago, pero en realidad es como que hice como un resumen de todo lo que es cáncer de esófago, desde, por ejemplo, hablar de la epidemiología, del tratamiento de los estadios tempranos, por ejemplo, el T1A y el T1B. Después hablar un poquito de lo que es el localmente avanzado, que ahí es cuando hablamos de adyuvancia y neoadyuvancia. La paliación, porque hay muchos casos de pacientes que presentan una disfagia severa y que no van a ser quirúrgicos. Y al último, las técnicas de radioterapia, que vendría a ser lo que hacemos nosotros. Bueno, sabemos que el cáncer de esófago tiene una incidencia de un 20%, es un 5% de todos los tumores gastrointestinales y tiene una incidencia anual de 43.700 pacientes. Generalmente la edad se presenta entre la sexta y la séptima década y algo que es muy importante, ha aumentado la incidencia de los adenocarcinomas. El adenocarcinoma ha aumentado la incidencia en un 350%, eso es muchísimo. Antes se veía mucho lo que es el escamoso y ahora se ve mucho el adenocarcinoma, sobre todo en tumores del esófago distal o de la unión esófago-gástrica. Yo acá también voy a hablar de la unión esófago-gástrica porque a veces no sabemos dónde lo vamos a incluir, si en tumores del esófago o los tumores gástricos, pero bueno, yo lo incluí acá en tumores del esófago. Sabemos que es una enfermedad altamente agresiva, que el 90% de los pacientes mueren por esta enfermedad, que la sobrevida a los 5 años es baja, es de un 27%, y generalmente el 50% de los pacientes se presentan con la enfermedad localmente avanzada. Los factores de riesgo para el escamoso son principalmente el tabaco y el alcohol, y por ejemplo para el adenocarcinoma, el tabaco, la enfermedad de Barrett, los síntomas de reflujo, ¿no? La histología, como les dije, el 90% escamoso, pero aumentó muchísimo la incidencia del adenocarcinoma. También podemos encontrar carcinoma adenoquístico o carcinoma mucoepidermoide o, por ejemplo, células pequeñas o sarcomas, que es muy poco frecuente. Con respecto al TNM, siempre es muy importante saberlo, ¿no? El TIS, que es el carcinoma in situ, el T1 cuando invade la lámina propia y el T1B cuando invade la submucosa, el 2 la muscular propia y el 3 la adventicia. Y después el N, tenemos el N1 cuando invade de 1 a 3 ganglios, N2 y N3 cuando es más de 7 ganglios. Y con respecto al M, hay algo que es muy importante, ahora el M se divide en M1A o M1B. El M1A, por ejemplo, cuando los tumores invaden, por ejemplo, el esófago del tercio superior, da metástasis a los ganglios cervicales o ganglios celíacos, el del tercio inferior, o por ejemplo, para el tumor del tercio medio no es aplicable. Y el M1B es cuando tenemos metástasis a distancia. Entonces, acá tenemos bien el N. El N1 es de 1 a 2 ganglios, N2 de 3 a 6 y el N3 es más de 7 ganglios. Esto es básico para ustedes, para los cirujanos, tanto como y para nosotros también, hacer una buena estadificación, ¿no es cierto?, del tumor. Con respecto a esto, tenemos la sobrevida. Por ejemplo, un paciente en estadio 0, la sobrevida a los 5 años es un 95%, y un paciente que presente ya sea metástasis ganglionar, que vendría a ser el 4A, o la metástasis a distancia, que vendría a ser el 4B, tiene una sobrevida baja, a los 5 años menos del 5% o menos del 1%. Bueno, es muy importante saber la división anatómica. Sabemos que los tumores de esófago van desde el cartílago cricoides hasta la unión gastroesofágica. Entonces lo dividimos en esófago cervical, que es hasta los 18 centímetros de la arcada dentaria, y después el torácico, que se divide en superior, que es de los 23 a los 25, el medio, que es hasta los 34, y el inferior a los 40 centímetros. Esto es una representación gráfica. Hasta ahora los más frecuentes vendrían a ser los del tercio medio, pero están aumentando la incidencia de los tumores del esófago distal. Bueno, algo que es muy importante, sobre todo para nosotros desde el punto de vista también de la radioterapia, es que los tumores de esófagos tienen un sistema linfático dual, es decir, están interconectados y eso da micrometástasis. Cuando yo le expliqué cómo son los campos de radioterapia,
hacemos campos grandes, marcamos el tumor donde está y a eso le damos un margen importante. ¿Por qué? Por este sistema linfático dual, digamos que esto nos puede dar micrometástasis. Bueno, los linfáticos drenan en nodos que siguen las arterias, esos nodos van a ser según la localización del tumor, estamos hablando de la tiroidea inferior o por ejemplo la bronquial, de la esofágica y de la arteria gástrica izquierda, eso según la localización. Y según el T va a ser el compromiso nodal, por ejemplo, los T1 tienen un compromiso de un 14 a un 21%, los T2 de un 38 a un 60% y los tumores de la unión esofagogástrica son los que tienen mayor compromiso, un 70% al momento del diagnóstico. Las metástasis a distancia son más frecuentes en pulmón, en hígado y en la glándula adrenal y como saben la clínica el 90% de los pacientes tiene disfagia o dinofagia en un 50%, pérdida de peso, el dolor torácico en específico, pueden presentarse con fístula o con disfonía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Sí. La estadística que pusiste más adelante, acá en Argentina como... Iguales. La misma estadística se presenta, digamos, en la misma cantidad de pacientes con tumores avanzados y la sobrevida global sigue siendo baja, a pesar de todas las técnicas de tratamiento o también de lo que es el diagnóstico precoz. Lo que tenemos bueno ahora es hacer un diagnóstico precoz, pero ya saben que muchas veces se retarda por X motivos, ¿no? También ese aumento de la adenocarcinoma. Exactamente, sí. El diagnóstico... Siempre el primer estudio es un tránsito esofágico, ¿no? Un laboratorio completo, la endoscopía digestiva que permite realizar la toma de biopsia y la ecografía endoscópica que hasta el momento no hay en Córdoba, pero sé que a partir de fin de año ya va a haber ecografía endoscópica, sí hay para los tumores rectales, pero no hay para esófago, que eso es importantísimo, ¿sí? Y sé que va a empezar a funcionar ahora en Córdoba a fin de año, y la broncoscopía en tumores, por ejemplo, por encima de la carina. TAC con doble contraste oral y endovenoso, centellograma óseo, estos son estudios de estadificación, por ejemplo, cuando al paciente le pedimos la fosfatasa alcalina y tiene dolores óseos, bueno, la fosfatasa está aumentada, y el PET. PET no se le pide a todos los pacientes, no se pide un PET para estadificar, saben que son estudios costosos y que no son estudios de rutina, ¿sí? Si se puede pedir o porque hay alguna duda o porque hay una recidiva o porque tenemos metástasis en un ganglio y que es la recidiva en el ganglio, sí se pide PET, pero si no, no podemos pedir PET para estadificar, ¿no es cierto?, por el costo también del estudio. Lo que tiene la ventaja del PET es que detecta, por ejemplo, metástasis en un 15 a 20% que la tomografía no los vio. Y bueno, algo fundamental es la asistencia nutricional. Digamos, todos estos pacientes tienen un grado de disfagia 3, es decir, cómo lo vamos a alimentar. Cuando nosotros vamos a tratar a un paciente, preferimos que no esté con sonda nasogástrica, porque la sonda nasogástrica nos puede provocar una fístula, ¿sí? Si el paciente no se está alimentando o hacer una yeyunostomía, eso lo vemos con el cirujano, después según el tipo de cirugía que va a hacer. Cuando vamos a aplicar un tratamiento, tenemos que saber el estadio tumoral, la localización bien del tumor, la histología y el performance del paciente. Eso es mandatorio, es decir, saber cómo está ese paciente, el estado constitucional, que a eso se le denomina el PS, que es el Performance Status, o si no también llamado el Karnofsky. Según la localización, tenemos tumores del esófago cervical, hay un 13%, generalmente son escamosos. Los tumores del tercio medio, un 50% son escamosos. Y los tumores del tercio distal o de la unión son mayor frecuente adenocarcinoma. Vamos a comenzar con el esófago cervical. El esófago cervical, las opciones que tenemos de tratamiento son cirugía, radioterapia o radio y quimioterapia concomitante. Nosotros el esófago cervical lo consideramos como tumor de cabeza y cuello, es decir, como un tumor, digamos, dentro, porque son los que invaden el cartílago cricoides o invaden la laringe o invaden la hipofaringe, ¿sí? Entonces al momento de hacer un tratamiento de radio y quimio es como si lo consideramos un tumor de cabeza y cuello, hacemos dosis más alta que en un tumor de esófago propio, ¿sí? Estos tumores, un T1A
tiene una baja incidencia de metástasis ganglionaria y metástasis a distancia, por lo tanto se puede tratar con una resección endoscópica. El T1B es estándar cirugía, pero menos en los tumores de esófago cervical. Ya a partir del T1B es el tratamiento de radio y quimioterapia y la radioterapia a dosis alta. Antes, cuando hacíamos nosotros radioterapia de estos tumores del esófago cervical, se irradiaba, porque lo van a ver, se irradiaban los ganglios cervicales inferiores o los ganglios supraclaviculares, porque estos tumores drenan a esos ganglios. Hoy se vio que no, digamos, si no hay compromiso ganglionar, hacer una irradiación profiláctica de esos ganglios no es beneficioso porque no hay diferencia en una sobrevida a los 3 años y que se causa mucha toxicidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor de esófago cervical, que va a ser el tratamiento radio y quimio, irradiamos solamente el volumen tumoral con un margen que yo ya les voy a mostrar eso, y no irradiamos, ya en esófago no se irradia en forma profiláctica los ganglios, en ninguna localización de esófago, porque se causa mayor toxicidad y no hay beneficio en la sobrevida global. Es un concepto que ya los radiooncólogos, es decir, ha cambiado totalmente. Yo estoy desde hace 14 años en la radioterapia y yo me acuerdo cuando hacíamos irradiación profiláctica de los ganglios, eso ya no se utiliza más. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Para nosotros los sabios son las guías americanas o las guías europeas, ¿sí? Las guías americanas son las guías de la NCCN y ellos ¿qué dicen? Carcinoma escamoso, el TIS o el T1A se puede hacer resección endoscópica o cirugía. El adenocarcinoma también igual, resección endoscópica o cirugía hasta el T1A. T1B solamente quimio y radioterapia definitiva y el T2 también. Es decir, que para tumores de localización cervical o aquellos que estén a menos de 5 centímetros del cartílago cricofaringio, se recomienda quimio y radioterapia concomitante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En seleccionados casos se puede hacer cirugía sola, en algunos T1, T2, N0 hasta 3, pero siempre tiene que ser M0. ¿Qué tipos de técnicas quirúrgicas? Eso lo saben mejor ustedes que yo. Sabemos que está la esofaguectomía abierta transtorácica, que eso se utiliza en tumores del torácico superior, pero que hay mayor riesgo de infecciones, neumotórax o mortalidad hospitalaria. Y la esofaguectomía transyatal. Hasta lo que yo revisé, hay un solo estudio randomizado que compara ambos tipos de cirugía y no demostró que haya una diferencia significativa en la sobrevida global. Es decir, la diferencia estaría por el riesgo de infecciones o por, ¿no es cierto?, la morbilidad postoperatoria. Pero bueno, en ese tema yo no me introduzco porque es de ustedes, ¿sí? Y la otra pregunta que uno se hace, ¿es lo mismo un cáncer escamoso que un adenocarcinoma? ¿Se tratan iguales? La mayoría de los tumores del cuerpo humano, el 80%, son o adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Y está mucho también en relación al tamaño tumoral. Es decir, tumores que son muy grandes van a ser menos radiosensibles. Pero también se sabe que el adenocarcinoma es más sensible a la quimioterapia. Y esto está demostrado ya por un metaanálisis y 2 estudios randomizados, fase 3, en los cuales dicen que hacer quimio y radioterapia prooperatoria aumentan el downstaging, es decir, que lo que van a provocar es una disminución del tamaño tumoral, favoreciendo, ¿no es cierto?, la cirugía. Y la radioterapia, ¿cuándo y cómo intervenimos nosotros? Por ejemplo, hacer radioterapia sola, preoperatoria. Ustedes tienen un tumor del esófago medio o el esófago distal. Hay 5 estudios randomizados que no dice que no hay evidencia. Ustedes dicen, bueno, que vaya a hacerse radioterapia para que achique el tumor y después nosotros los operamos. No hay evidencia clara que eso cause un beneficio, ¿sí? Hacer radioterapia postoperatoria, sí, cuando les queda enfermedad residual, en lo que se denominaría un R1 o un R2. Entonces, hasta ahí el concepto es, ¿derivo para hacer preoperatoria, indico siempre preoperatoria, radioterapia sola? No. O es quirúrgico o se hace rayo y quimio, pero radioterapia sola no tendría beneficio si va a ir a cirugía el paciente. Quimio y radioterapia definitiva en pacientes, por ejemplo, que no sean quirúrgicos.
Esto ya hay varios estudios y se ha demostrado que la tasa de control local con quimio y radioterapia definitiva es de un 40 a 60% y que la sobrevida es de un 15 a 30%. Los más importantes fueron 6 estudios randomizados y 5 de esos 6 utilizaron dosis bajas de radioterapia, entonces no se pudieron completar. Entonces quedó un solo estudio, que es el que avaló hacer quimio y radioterapia definitiva cuando no los pueden operar. Ese estudio, el estudio 8501 de la RTG, en la cual utilizó una dosis óptima de radioterapia y también de quimioterapia. Ese estudio es un estudio antiguo, de 1992, por lo tanto las técnicas de radioterapia también eran antiguas, pero es el primer estudio que nos avala al uso de quimio y radioterapia cuando un paciente no puede ser operado. ¿Qué utiliza en este estudio? Que se hace quimioterapia, cisplatino y 5-FU, que se llama la semana 1 y 5, y la rama control, y bueno, seguida de radioterapia, y la rama control solamente hace radioterapia sola a una dosis de 64 Gray. ¿Qué demostró ese estudio? Que si uno hace radio y quimioterapia tiene un beneficio en la sobrevida de un 27% si hacíamos radioterapia solo, ¿sí? Pero ese estudio fue también cerrado y no hubo diferencias significativas en la toxicidad crónica. Pero a partir de ese estudio se dijo, todo paciente que no pueda ser operado es estándar hacer radio y quimioterapia definitiva. A partir de ese estudio, fase 3, se hace un metaanálisis. Un metaanálisis es un conjunto de muchos estudios fase 3, ¿sí? Y a partir de ese metaanálisis dice que radio y quimioterapia reducen la mortalidad en un 7% y la recurrencia local en un 12%. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? ¿Nadie? Bueno. La neoadyuvancia es un concepto nuevo también, que actualmente está siendo muy utilizado, ¿sí? Sobre todo para los tumores del esófago distal y tumores de la unión esófago-gástrica. Uno de los primeros estudios que habló de neoadyuvancia es un estudio holandés que fue en 1996. Miren, digamos, los estudios que hay no estamos hablando de estudios muy nuevos, ¿sí? En las cuales compara cirugía sola y hacer neoadyuvancia, que es cirugía y quimio y radioterapia, y después, ¿no es cierto?, la cirugía. Este estudio que demostró que si operaban solamente, la sobrevida a los 3 o los 5 años, por ejemplo, era de un 6 a 5%, y si se le hacía radio y quimio y después los operaban, la sobrevida aumentaba a un 32 y 29%. Pero ¿qué pasaba? Tenían un 9% de mortalidad. Es decir, muchas veces los cirujanos tienen miedo a estos tratamientos neoadyuvantes. ¿Por qué? Porque la radioterapia les altera la oxigenación de los tejidos, les altera la cicatrización, o es difícil a veces intervenir en un tejido irradiado. Entonces, por eso, digamos, se tiene miedo al concepto de operar después de que un paciente fue irradiado, ¿sí? No sé si lo verán en la experiencia. Estos estudios son del 96, les vuelvo a insistir, las técnicas que se utilizaban eran bomba de cobalto, hoy estamos hablando de radioterapia con aceleradores lineal y con técnicas nuevas como ser intensidad modulada, que ya se los voy a mostrar. Después está este otro estudio, el CALC 9781, que este estudio fue cerrado, es decir, 56 pacientes también intentaron comparar cirugía sola y hacer quimio y radioterapia y después cirugía. También dijo que el tratamiento trimodal tenía un beneficio en la sobrevida global comparada a la cirugía sola. ¿Y cuál fue lo nuevo que surgió, que es el boom, que es ahora, que es lo que más se está haciendo, sobre todo en los pacientes que pueden ser operados? Es el esquema CROSS. Este esquema fue publicado, esto es lo más, digamos, lo actual que salió en el año 2012, y por las dudas es CROSS con C, no CROSS con K, que es una cerveza. Este esquema incluyó 366 pacientes, en los cuales también compararon radioquimio versus cirugía solo, ¿sí? Y incluían pacientes T1 a N1, pero no tenían paciente metastásico. Y el performance también era performance 0, 1 o 2. Tampoco eran pacientes en mal estado general.
¿Qué hace este esquema? Hace quimioterapia, carboplatino y paclitaxel, la radioterapia que se hace en 23 días y después la cirugía 4 o 6 semanas. Esto está indicado en pacientes con tumores del esófago distal, tercio medio o de la unión esófago-gástrica. Nosotros siempre que vamos a hacer este esquema, que es el CROSS, nos ponemos en contacto con el oncólogo y con el cirujano, porque este esquema el paciente siempre tiene que ir a cirugía, porque se utilizan dosis bajas de quimio y dosis bajas de radioterapia. Muchas veces dicen, oh, se los mandamos para que comiencen ustedes a ver si se nos achica el tumor, pero si no se achica el tumor, sigan. No, digamos, o es quirúrgico de entrada y quieren que lo achiquemos al tumor, o no es quirúrgico, ¿sí? Pero hacer un esquema de el CRO, y después no operar, el paciente queda subtratado. Entonces siempre que nos llega para hacer un CROSS, nos ponemos en contacto con el cirujano. En este esquema, algo muy importante que tenían es que la mortalidad postoperatoria es muy baja. Entonces por ahí se animan todos los cirujanos a decir, con el esquema CROSS hay baja mortalidad. Es decir, porque siempre se tuvo miedo a la quimio y radioterapia. Pero ¿qué pasa con este esquema? El tamaño medio de los tumores es de 4 centímetros, son tumores chicos, ¿sí? Entonces el campo de irradiación es chico también. Entonces por eso tiene una baja tasa de morbilidad o de mortalidad postoperatoria, porque en general eran tumores pequeños. Bueno, lo más frecuente fueron tumores del tercio medio y tumores del tercio distal y pacientes con N1. ¿Qué demostró este esquema? Que la tasa de resección R0 un 92% si se hace rayo y quimio versus a un 69% si el paciente va a cirugía sola. Y la mortalidad no tiene diferencia. Entonces estamos todos contentos, todos felices y con una, digamos, buena respuesta. Pero esto se puede hacer, se los vuelvo a repetir, si nos ponemos todos en contacto, ¿sí? Si nos comunicamos oncólogos, con los radiooncólogos y con los cirujanos. La de sobrevida a los 5 años, un 47% para los pacientes que hacen el esquema trimodal versus un 34%. ¿Y qué importancia tiene la radioterapia en esto? Porque cuando nosotros irradiamos antes, primero hay un aumento del control local, hay mayor probabilidad de que ustedes tengan R0, hay menos toxicidad, y cuando hacemos radioterapia postoperatoria, nosotros estamos irradiando todo tejido sano. Digamos, estamos irradiando lecho. Supongamos que sea un tumor de la unión esófago-gástrica y el paciente fue operado y después lo tenemos que irradiar. ¿Qué estamos irradiando? Estamos irradiando la unión que hicieron, ¿sí? El lecho más los ganglios que siempre se tienen que irradiar del tronco celíaco. Entonces tenemos más toxicidad. Digamos que la neoadjuvancia con radioterapia sería mejor también, ¿sí? Y radioterapia sola en un tumor esofágico, y bueno, no hay ningún estudio que diga que radioterapia sola el paciente va a andar bien. Eso es para quién, es para pacientes que no pueden ser operados o pacientes que tienen lesiones que son irresecables o que está contraindicada la quimio. O en aquellos que queremos hacer un tratamiento paliativo, pero si queremos hacer un tratamiento radical, hablar de sobrevida, tenemos que hacer o cirugía sola si el tumor es pequeño o el trimodal. Radioterapia sola es paliativo el concepto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de radioterapia paliativa, es en pacientes que tienen una sobrevida menos de 4 o 6 meses. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Calidad de vida, ¿sí? Según como veamos al paciente, cuando nos llega un paciente para paliación, decimos, bueno, tiene una sobrevida menos de 3 meses o más de 6 meses, según eso es el esquema de radioterapia que vamos a hacer. Y la otra pregunta es el stent, porque muchos indican el stent y dice, o colocamos un stent en forma paliativa o lo irradiamos, no sé qué utilizan ustedes, ¿sí? Y este estudio hace una comparación entre hacer radioterapia, usar stent o hacer las dos cosas, stent más radioterapia. Bueno, stent más radioterapia se puede hacer, tiene mejor sobrevida. ¿Y qué mostró en este estudio? Que tiene una alta tasa de toxicidad. ¿Pero por qué? Porque seguimos con estudios viejos, porque no hay estudios nuevos con técnicas nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre que yo tengo un paciente de tumor de esófago que no puede tragar, que le coloco un stent o le hago radioterapia? La pregunta de ustedes en consultorio, ¿qué hago? ¿Sí?
Si yo coloco un stent, el paciente mejora la disfagia inmediatamente. Pero ¿qué puede pasar? El stent puede migrar. O antes, los stents que venían eran, bueno, eso lo conocen mejor ustedes, son esos stents que permitían el recrecimiento tumoral dentro del stent y de vuelta, ¿no?, se provocaba la estrechez esofágica. Cambió el material del stent, pero ¿qué pasa? Migra. ¿Qué pasa con la radioterapia? El paciente tiene disfagia grado 4, lo mando a radioterapia. La radioterapia le va a calmar la disfagia, pero en forma gradual. Pero a largo tiempo la respuesta va a ser mejor. Es decir, si yo quiero una mejoría rápida, sí, colocamos el stent, pero no sabemos cuánto va a durar esa mejoría. Si yo quiero una mejoría más a largo tiempo, es mejor irradiarlo. La otra pregunta que muchas veces nos hacen los cirujanos, ¿pueden irradiar con stent? Podemos irradiar con stent. Entonces, radioterapia o radioquimio sería preferible al stent. En radioterapia, cuando queremos hacer una paliación, es mejor usar campos pequeños y la mejoría de la disfagia es de un 70 a 90%. Lo otro frecuente es la reirradiación. Como por ejemplo, tenemos un paciente, era un tumor pequeño, pasaron 3 años, él vuelve a salir, ¿no es cierto?, a recidivar ese tumor que se denomina recurrencia local. Eso se da en un 44% a 61%. ¿Se puede reirradiar un paciente? Sí, se puede. ¿Y cuál es el tiempo ideal? Y lo mejor es que haya pasado de 6 meses a 1 año, ¿sí? Es decir, antes de los 6 meses y no, porque vamos a tener una alta tasa de toxicidad. ¿Cuál puede ser esa toxicidad? Que presentemos una fístula, es lo más frecuente, o que tengamos una disfagia severa por radioterapia, porque la radioterapia también puede provocar disfagia. Entonces, si queremos reirradiar un paciente, que sea después de los 6 meses a 1 año, sería mejor. Entonces, ¿en qué influye cuando reirradiamos un paciente? En la dosis que haya recibido antes, en el intervalo entre la primera radioterapia y la reirradiación, en las técnicas que usamos de tratamiento, en la extensión de la enfermedad y en la quimioterapia concomitante. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ustedes qué realizan en pacientes que tienen disfagia severa? ¿Qué se utiliza más? Acá. Sí, radioterapia. En forma del stent no, porque demora la llegada. Porque, claro, por el pedido del stent. Es como que, digamos, es más rápido tramitar una radioterapia que el stent. Bien. Bueno, los tumores de la unión esófago-gástrica, y ya voy a ir terminando, ¿sí? Queda poco. ¿Cómo se tratan? Y depende de la localización o de la histología. Bueno, yo los incluí acá, en otras charlas se incluye en cáncer gástrico, o en otras se habla de tumores solo de la unión esófago-gástrica como una unidad independiente. Yo dije se las incluyo en tumores esofágicos, ¿sí? A partir de la clasificación de Sieber, decimos que hay 3 tipos de tumores, ¿sí? El tipo 1 es según dónde ocurra ese epicentro tumoral. Está el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto lo vamos a pasar. ¿Qué hacemos con esos tumores? El tratamiento según la localización. El tipo 1 se lo considera esófago distal. El tipo 2 y el tipo 3, que vendrían a ser subcardiales, ya estamos hablando de tumores gástricos. Entonces, el tipo 1, desde el punto de vista quirúrgico, oncológico y radiooncológico, lo trataríamos como un esófago distal. Y el tipo 2 o 3 lo trataríamos como un cáncer gástrico. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Porque vendrían a ser estos tumorcitos que están localizados acá. ¿Qué tenemos de opciones? Podemos hacer lo que estuvimos hablando, neoadyuvancia, o podemos tratarlo como un estómago. ¿Y cómo se trata un estómago? El estómago se trata con quimioterapia previa y después operan, o con quimio y radioterapia postoperatoria, ¿sí? Entonces, les digo 3 palabras de esto. El primer estudio que salió en 2001 fue el McDonald, que este estudio comparó cirugía sola versus cirugía y quimio-radioterapia. Entonces,
Este estudio demostró un beneficio en sobrevida de 36 meses versus 27 en pacientes que se les hace cirugía y después quimio y radioterapia, ¿sí? El segundo estudio dijo, bueno, vamos a hacer magia, es el MAGIC. ¿Qué hizo? Comparó cirugía sola versus quimioterapia, cirugía, quimioterapia. ¿Y qué mostró este estudio? Que con la quimioterapia se disminuía el tamaño tumoral, que no había mayores complicaciones con la cirugía y que la sobrevida tenía un beneficio de 4 meses. Sale un tercer estudio, que es el POET, que en el año 2009 también, que dice, hacemos quimioterapia más cirugía o quimio y radioterapia y le seguimos con la cirugía. Este estudio también mostró beneficio tanto en respuesta patológica completa como en ganglios, digamos la respuesta completa, como en sobrevida, beneficio con el tratamiento trimodal. ¿Y qué dicen los europeos? Porque como yo le dije, nosotros a veces nos seguimos por dos sabios, son los sabios americanos del norte o son los sabios europeos que son las guías, ¿sí? Los sabios europeos nos basamos en las guías del ESMO. La guía del ESMO, que es porque la del 2017 está por ser publicada, 2016, ¿qué dice? Tumores escamosos, que sea paciente que sea apto, si es un TIS o un T1A, resección endoscópica, si no cirugía. Si el paciente no es apto, quimio y radioterapia. Para el adenocarcinoma, igual. Si el paciente es apto, o resección endoscópica, o cirugía, o neoadyuvancia seguida de cirugía, y si no es apto, tratamiento paliativo. Para un T3, T4, escamoso, vamos a hacer o neoadyuvancia y le sigue la cirugía, o vamos a hacer quimio y radioterapia definitiva. Y el adenocarcinoma, lo mismo. En el adenocarcinoma se utiliza más la neoadyuvancia con quimio y radio o con quimioterapia sola. ¿Y cómo irradiamos? ¿Cómo se puede irradiar? Existen nuevas técnicas de radioterapia. Nosotros lo que estamos haciendo en esófago se denomina radioterapia de intensidad modulada. Lo que nos permite hacer es dar una dosis más alta al volumen tumoral y proteger los órganos sanos. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es simular al paciente. Esto lo hacemos en un tomógrafo, ¿sí? Utilizamos contraste oral, generalmente no utilizamos el contraste endovenoso, y hacemos la tomografía, que los cortes son cada 3 milímetros, y de la tomografía pasa al planificador. Esa sería mi función de médica. ¿Sí? Mi función en el consultorio es evaluar al paciente, indicarle el tratamiento y después esta parte práctica. Digamos que nosotros hacemos una parte clínica y una parte práctica. Hacemos la tomografía se conecta al planificador, que es un sistema de computadora, y yo dibujo. ¿Qué dibujo? El tumor, a eso le damos un margen. Antiguamente se utilizaba margen de 5 centímetros en sentido cefalocaudal, por lo que les digo de las micrometástasis, y dibujamos los órganos a riesgo. ¿Qué nos permite la técnica de radioterapia intensidad modulada? Nos permite aumentar la dosis a nivel del tumor, el margen, darle una dosis más baja. Yo acá les voy a mostrar, bueno, los efectos secundarios a la radioterapia son la disfagia. ¿Por qué la disfagia? Porque estamos irradiando a veces esófago sano, que es el margen que damos. La esofagitis, la estenosis, la neumonitis fueron muy vistas con técnicas, por ejemplo, de 3D o de 2D, ¿sí? Porque son más antiguas, entonces se irradiaba más pulmón sano, o la neumonitis secundaria a la quimioterapia. Esto es una técnica de IMRT y esta es 3D. Como ustedes pueden ver, con IMRT, por ejemplo, cómo protejo el corazón, y con 3D entro a lo largo en el corazón. Con 2D, que era lo más antiguo, se imaginan que los estudios que aparecen en el 92 son con 2D, digamos en 2 dimensiones, la toxicidad era muy alta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Actualmente somos una de las, bueno, creo que la única institución que está haciendo una dosis mayor a nivel del tumor, independiente de que el paciente esté haciendo quimioterapia o no. Damos una dosis más alta a nivel del tumor, un margen que es a 50 Gray, y lo estamos haciendo en 20 días. La mayoría se hace en 25 días, nosotros estamos irradiando a los pacientes en 20 días. Como le dije,
Marcamos, este es el volumen tumoral, los órganos a riesgo, por ejemplo el hígado, corazón, los pulmones. Este es el margen, ¿ven? Qué amplio que es el margen que tenemos que dar, porque en los tumores de esófago es así, sí o sí hay que dar un margen amplio. Y este es el volumen, ¿no es cierto?, de irradiación con la dosis que está centrada al tumor. Estas son las entradas, si lo vemos en forma tridimensional, estas son las entradas de los haces. Esto es lo que nos permite la IMRT, que es, digamos, por muchos segmentos se irradia el volumen tumoral. Cuando hablamos de 3D o 2D se hacía, por ejemplo, con campos anteroposterior, entonces la toxicidad era altísima. Entonces, ¿qué nos llevamos, digamos, de conclusión? Que en tumores localmente avanzados es muy importante el uso de la radioquimioterapia, pero es muy importante la cirugía, porque la tasa de fallo local es alta si uno no hace cirugía. Pero todos deben ser operados y bueno, eso es un trabajo, digamos, que tiene que ser en equipo, tiene que ser en manos de expertos, es decir, un trabajo multidisciplinario. Nos tenemos que poner siempre en contacto los tres, oncólogo, radiooncólogo y cirujano. Hay una publicación del Lancet que me gustó, que dice que el camino del esófago es tortuoso y la cirugía es compleja, y que digamos que exclusivamente cirugía no es muy exitoso. Una buena opción es hacer radio y quimioterapia, pero siempre trabajando en forma coordinada. Y bueno, por último, a veces decimos que las decisiones son más importantes que las incisiones, ¿sí? Muchas gracias.